Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Matices y muchas gracias por acompañarnos. Ahí estábamos antes de escuchando la conferencia de prensa de Casa Presidencial respecto, déjenme un segundo para hacer una cuestión interna aquí, porque estoy viendo la conexión nuestra de Zoom, pero no veo a ninguno de nuestros invitados. A ver si fue que ya se conectaron o no se conectaron. Ya se conectaron. Ahí veo a uno de nuestros invitados, muchas gracias, y me falta nuestra invitada. Bueno, les decía que hoy estábamos escuchando hace un rato la actualización de temas de COVID en Costa Rica, 152 casos hoy. Y de todos los detalles que existen de COVID, que podríamos pensar que el 2020 ha sido el peor año en mucho tiempo, hay uno en particular que podría traernos algo bueno de rebote, y es justamente que nos preocupamos mucho más por nuestra salud en términos generales. Por ejemplo, con las medidas de prevención, hoy hay menos casos de diarreas, por ejemplo. Hace un rato el doctor Salas hablaba de la influenza y que espera menos casos porque estamos manteniendo algunas medidas en términos generales que nos ayudan sobre este tema. Pero hay otras enfermedades que de manera silenciosa siguen siendo muy importantes o siguen siendo muy dañinas, particularmente en Costa Rica. Y por eso yo le pedí hoy a el doctor Francisco Cordero, que es urólogo cirujano del Hospital San Juan de Dios, que nos acompaña, y también a doña Ana Patricia Chavarría, que nos acompaña, que es la directora ejecutiva de APRECAP, que nos acompañan para hablar sobre cáncer de próstata. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doña Ana Patricia. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Doña Ana Patricia, creo que tiene el micrófono silenciado. Vamos a ver. Creo que tiene el micrófono silenciado en la computadora, porque ahí tiene una lucecita roja a la par de donde dice Ana, que creo que sí ahí, ahora sí. ¿Cómo está, doña Ana Patricia? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos, Wanda. Aquí estamos felices de compartir un poco con los radioyentes. No, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Es que es un tema muy, muy importante. El cáncer de próstata es el de mayor mortalidad en Costa Rica desde hace más de 10 años y es el segundo en incidencia en nuestro país. ¿Por qué tenemos estas características, doctor? ¿Es algo propio de Costa Rica o el cáncer de próstata en términos mundiales es tan agresivo como lo registramos en estas estadísticas? Gracias, Chile. Y vieras que el cáncer de próstata, cuando se detecta a tiempo, es uno de los cánceres que tiene mejor pronóstico. Muchas veces con solo la cirugía el paciente puede tener una gran mejoría y inclusive podría curarse del tumor. Lo que pasa a veces es por el diagnóstico tardío, ¿verdad? Cuando encontramos pacientes en etapas tardías que no consultan y cuando consultan es que tienen algún síntoma, entonces muchas veces ya son etapas muy avanzadas del cáncer y prácticamente se nos van acortando un poco las posibilidades de tratamiento. Básicamente los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de próstata es ser hombre mayor de 40 años. Son las únicas, digamos, dos características que tenemos para poder en algún momento desarrollar cáncer de próstata. Es una incidencia muy alta, ¿verdad? Porque ahora, gracias a Dios, muchos de los pacientes ya ha inhibido un poco lo que es el machismo, ¿verdad? Que ahora el paciente joven normalmente consulta a los 40 años con su antígeno y generalmente busca una consulta temprana para hacer un tamizaje y un diagnóstico precoz del cáncer. Doctor, disculpe que me vaya a la parte más básica de toda este tema, pero es que realmente yo creo que una de las cosas que nos gana
en el tema del cáncer de próstata también es la desinformación. ¿Qué hace la próstata? ¿Qué es la próstata? Ok. La próstata es una glándula que se encuentra entre la vejiga y la uretra, ¿ok? Por ahí pasa la uretra prostática, que es donde salen los orines. Muchas veces esa glándula, digamos, tiene la función, básicamente, de que por esa parte pasa lo que es el esfínter, que es la llave de paso, digamos, que produce que uno aguante las ganas de orinar. Entonces, normalmente uno tiene dos esfínteres, digamos, tiene un esfínter interno, que es el que se encuentra por la próstata, y hay un esfínter externo que está un poquitito más abajo, después de la próstata. La próstata es una glándula que lo que se encarga es, más que todo, una función reproductiva. Cerca de la próstata pasan unos conductos, que son los conductos eyaculadores, que es por donde sale el semen a la hora de eyacular, y se eyacula también una proteína que es el antígeno prostático, ¿verdad? Que es el examen que se manda siempre en sangre. El antígeno prostático lo que permite es que el espermatozoide dure más tiempo a nivel del cuello uterino y pueda avanzar hasta las trompas de falopio para que se dé la fecundación. Entonces, esto tiene como una función reproductiva y también una función como de continencia urinaria, ¿verdad? La glándula como tal se puede tactar con el tacto rectal, ¿verdad? Se puede tocar la cara posterior de la próstata y es la zona donde se desarrolla casi el 70% de los cánceres de próstata. Entonces, al examen físico es muy fácil examinar una próstata y determinar si hay alguna sospecha o no de cáncer. Ok, entonces las dos funciones básicas para las que sirve esta glándula es, uno, para regular y aguantarse a orinar, ¿verdad? La llave de paso, digamos, esa es una, y la otra, si me permite hacer una explicación tan burda, es darle un vehículo más poderoso a los espermatozoides para que lleguen a donde tienen que llegar dentro del cuerpo de la mujer para llegar justamente al óvulo. Es decir, los arropa, digamos, en un carro más poderoso y fuerte para que llegue a donde tienen que llegar y puedan resguardar su vida, que es cuestión de segundos, ¿es así? Exactamente, entonces lo que permite es que el espermatozoide no se aglutine, digamos, en el canal vaginal para que pueda seguir su trayecto, digamos, el antígeno, básicamente, que es lo que se produce dentro de la próstata. Ok, y cuando, digamos, el cáncer es la reproducción de células dañadas o malignas, ok. Exactamente. En la próstata, ¿qué es? Que empieza a reproducirse en esa copia muy rápida, hay una irregularidad, digamos, en una de las copias de la célula y empieza a reproducirse mal. Sí, exactamente. Normalmente hay alguna mutación o alguna alteración, digamos, en la parte de se llama muerte celular, digamos. Todas las células normalmente tienen un tiempo de duración, de caducidad, por ejemplo. Hay células que por alguna mutación o alguna situación en especial mutan, ¿verdad? Entonces, normalmente al mutar producen una reproducción anómala de la célula glandular normal de la próstata, ¿verdad? Entonces empieza a ser un crecimiento completamente diferente a lo que es un tejido prostático normal. Y es donde empezamos a ver pacientes con desarrollo del cáncer, ¿verdad? Ok, y por eso es que en los exámenes, si me lo permite, el primero que se hace, entiendo, es el antígeno prostático, que ustedes lo pueden medir a través de una prueba de sangre. Exactamente, normalmente la idea es que todos los pacientes mayores de 40 años inicien un tamizaje, ¿verdad? Que consiste tanto el examen del antígeno prostático total, que es un examen que se toma en sangre, y lo que nos permite valorar ahí es una sustancia que es esta que estaba diciendo que normalmente sale al eyacular. Entonces siempre hay que tener ciertas indicaciones o consideraciones, perdón, antes de tomar el examen de sangre. Normalmente uno le dice al paciente que tenga una semana de abstinencia, de no haber tenido relaciones sexuales para que no haya ninguna eyaculación y no altere el nivel sanguíneo del antígeno. Y la otra cosa que también es importante, a veces la bicicleta, ¿verdad? Hay ciertos asientos de bicicleta que pueden golpear mucho lo que es la parte perineal. $2.15. Es un examen que es específico, o sea, solamente en la próstata se produce, pero se puede elevar por un montón de causas. Entonces siempre es importante determinar cuáles son las causas que eventualmente pueden alterar ese examen de sangre. Y el segundo examen que hay que hacer, que es complementario al antígeno prostático total, es el tacto rectal, ¿verdad? Que son un 50 y 50.
Hay tumores de próstata que a veces no elevan el antígeno prostático, que aproximadamente son el 15%, pero al tacto rectal podemos sentir alguna irregularidad, algún nódulo, alguna zona que está más durilla, y muchas veces ya con solo el tacto rectal que esté alterado, lo mejor es biopsiar para hacer un diagnóstico más temprano. Normalmente los tumores de próstata que no elevan antígeno tienden a ser los más agresivos, entonces ocupamos hacer un diagnóstico más temprano. Y hay tumores de próstata que elevan el antígeno prostático, ¿verdad? Entonces ahí nos tira como la alarma, pero el tacto rectal es un tacto rectal benigno, ¿verdad? Benigno es que no sentimos ningún nódulo o ninguna zona más durilla de lo normal. Y normalmente cuando vemos que el antígeno está alteradillo, entonces en esos casos también hay que estudiar bien para ver las posibles causas de elevación de antígeno, y si ya descartamos posibles causas benignas, hay que hacer una biopsia también. Ok, pero entonces me interesa este punto. No son excluyentes, es decir, yo puedo decir, no me voy a ir a hacer el tacto rectal porque mi examen de antígeno salió normal. No, normalmente digamos son un 50 y 50, un examen complementa al otro, ¿verdad? No es que el examen de sangre porque esté bien, ya no hay que hacer el tacto rectal, ¿verdad? Siempre es un complemento. El examen de sangre normal, perfecto, llevamos un 50% del tamizaje bien, pero hay que complementarlo siempre con el tacto rectal. Ok. Doctor, una de las razones por las que la mortalidad en Costa Rica sea tan alta, ¿usted cree que tiene que ver también, uno, porque es un cáncer silencioso, es decir, hasta que ya esté muy avanzado, uno como hombre empieza a notar, digamos, los primeros síntomas? Esa es una de las cosas. Y la otra es, yo no sé por qué nos incomoda tanto el tema del tacto rectal, y entonces lo dejamos ahí, lo vamos dejando hasta que aparecen los primeros síntomas y ya es muy tarde. ¿Usted cree que eso tenga que ver con la alta incidencia de cáncer de próstata en el país y la mortalidad, por supuesto? Sí, la incidencia sí es indiferente, ¿verdad? Como te decía, básicamente ser hombre y mayor de 40 años ya empezamos a tener un factor de riesgo para desarrollar el cáncer. Pero sí, definitivamente la desinformación, ¿verdad? Parte también de una sociedad que ya ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero lo que es el machismo también eso influye mucho. Mucha gente no se hace el tacto rectal. Aquí a veces llegan pacientes de edad avanzada que nunca se han hecho un tacto rectal y ya es por algo propio de ellos que no quieren hacerse el examen, ¿verdad? Entonces muchas veces es como cuestión de eso, o sea, definitivamente la mortalidad básicamente tiene una relación con un diagnóstico tardío del cáncer de próstata. Entonces cuando agarramos casos tardíos con síntomas, entonces definitivamente son casos que muchas veces ya se nos salen de las manos. Claro. Doctor, aquí la gente está aprovechando, yo agradezco mucho que aprovechen para hacer tantas consultas al aire y las plataformas en las cuales lo pueden hacer consultas a el Facebook Live de Noticia Monumental y también a la plataforma de WhatsApp 899359935, porque Elías Porras hace una pregunta muy específica que yo la voy a ampliar un poquito, porque dice, ¿cuánto es un crecimiento prostático normal? Y yo quiero incluirle, ¿es cierto que con la edad la próstata crece de manera natural? Ok, sí, normalmente después de los 40 años, ¿verdad? Empezamos a tener ciertos cambios hormonales, ¿verdad? La glándula prostática, yo siempre he dicho que es una de las glándulas que tiene dos particularidades, ¿verdad? Porque una, ¿verdad? Podemos tener el riesgo de desarrollar cáncer, y la segunda es que a todos los hombres, indiferentemente, en algún momento nos va a ir creciendo la glándula prostática. La hiperplasia prostática benigna es una patología, digamos, que no tiene relación con el cáncer, es más que todo con un crecimiento normal de la próstata que empieza más o menos ya a los 40, 45 años empezamos a notar algún crecimiento. Es algo que es multifactorial. Hasta el día de hoy no hay una teoría o alguna teoría válida, digamos, hay un montón de causas, ¿verdad? Es multifactorial, podemos llamarlo así, tanto por los niveles de testosterona que van bajando un poquitito, y la próstata, por ejemplo, digamos, es una glándula que se alimenta de la testosterona. Normalmente cuando llegamos a cierta edad empiezan a decaer un poco los niveles de testosterona y, por decirlo de alguna forma, digamos, la glándula prostática empieza a aumentar, digamos, las antenitas con las que percibe la testosterona. Entonces, la manera para crear como más antenitas, digamos, o receptores es aumentando de tamaño para poder captar la testosterona que anda en sangre. Entonces es algo inevitable, normalmente la próstata va a ir creciendo. No existe, digamos, obviamente el tamaño de la próstata no es, digamos, como algo
indispensable en lo que es si hay que operar o no al paciente. Muchas veces es solo los síntomas. El valor normal o el crecimiento normal de una próstata es que una próstata mida menos de 20 gramos. Eso es el tamaño normal. Básicamente es unas medidas que se toman por ultrasonido y eso nos da un resultado en centímetros cúbicos que lo pasamos a gramos. Ese es el tamaño normal. Posteriormente, de 20 a 40 gramos ya hablamos de un crecimiento grado 2, de 40 a 60 un grado 3 y más de 60 ya es un grado 4. Y también el tacto rectal, digamos, de alguna forma ayuda tanto en la detección del cáncer de próstata como también ayuda a la detección del crecimiento de la próstata, ¿verdad? Al tacto rectal nosotros podemos sentir una próstata agrandada y muchas veces también con el interrogatorio y la historia clínica podemos ver de forma subjetiva si el paciente tiene algún problema para orinar. Claro. Doctor, si yo no tengo antecedentes familiares de cáncer de próstata, debería empezarme a hacer los chequeos a partir de los 40, ¿es así? Sí, normalmente esa es como la edad que se recomienda, ¿verdad? Tengan o no tengan factores de riesgo. Los factores de riesgo, obviamente, como le digo, hombre mayor de 40, pero hay ciertos factores de riesgo que nos pueden predisponer o aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, ¿verdad? Tener un familiar de primer grado, hablemos de papá, hermanos, abuelos, por ejemplo, digamos, con diagnósticos de cáncer de próstata y ojalá, digamos, con mortalidad de que el papá o el familiar murió de cáncer de próstata, son pacientes que tienen un poquitito más de riesgo. Entonces, en esos pacientes normalmente uno les aconseja igual a los 40 años empezar un chequeo y la idea de esto es como dice un chequeo anual, ¿verdad? La idea es que todos los años se haga siempre el antígeno prostático y el tacto rectal para hacer un diagnóstico temprano. Normalmente la incidencia de cáncer de próstata entre los 40 y 50 años es muy, muy baja, por dicha. O sea, no es tan frecuente encontrar pacientes tan jóvenes con cáncer de próstata a esas edades. Pero cuando se hace un diagnóstico temprano de un cáncer de próstata entre los 40 y 50 años, normalmente son los tumores que sabemos que pueden llegar a evolucionar muy agresivos, ¿verdad? Normalmente son los pacientes que a veces, si no se detectan a tiempo, llegan a los 50 años, 52 años con una enfermedad ya metastásica, que normalmente la metástasis del cáncer de próstata es principalmente a ganglios linfáticos y al hueso, ¿verdad? Entonces son pacientes que vienen con alguna fractura patológica, que es alguna fractura en alguna pierna o algo, por una caída, como dice una caída simple, ¿verdad? Algo que tal vez no explique el mecanismo de trauma con la fractura. Entonces muchas veces hasta inclusive vemos pacientes con fracturas de columna o problemas para caminar y es porque la lesión por metástasis hace una fractura patológica que comprime la médula. Entonces a veces inclusive hacemos diagnósticos en esos estadios. Entonces de 40 a 50 años la incidencia es baja. Normalmente ya a los 50, 70 años es cuando tenemos mayor incidencia de cáncer de próstata. Entonces son como las edades donde hay que tener un poquitito más de ser más juiciosos, ¿verdad? Y consultar donde el urólogo. No, porque mi pregunta iba dirigida a que si una persona tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, si debería de adelantar un par de años, no sé, 37, 35, esos primeros chequeos. Sí, verás que no, hasta el día de hoy no existe, digamos, en la literatura algo como de que dé evidencia clínica de que sea necesario empezar a edades tan tempranas. Normalmente a los 40 años es la edad, digamos, promedio. Cáncer de próstata en menores de 40 años prácticamente es nulo, ¿verdad? Es muy, muy difícil encontrar un paciente con cáncer de próstata a esas edades. Déjeme ver qué se me hizo doña Ana Patricia, porque no sé si está todavía por ahí, pero con la cámara apagada, o si fue que se desconectó. Ahí está doña Ana Patricia, porque quería hacer un marco clínico con el doctor antes de hablar más, pero primero necesito que me explique qué es APRECAP, doña Ana Patricia. Con muchísimo gusto, Randall. APRECAP es la Asociación para Prevención y Lucha contra el Cáncer de Próstata. Y esta asociación nació como una iniciativa de un grupo de amigos de mi papá. A mi papá lo perdimos, el cáncer de próstata, hace casi 9 años. Y la verdad que mucha gente nos preguntaba, ¿verdad? Igual que a la fecha, que en ese tiempo todavía menos información había. Y entonces este grupo de amigos y familiares decidimos iniciar esta asociación con 2 fines específicos. Uno es educar a la población sobre este cáncer que, como muy bien lo mencionabas, es silencioso y que ataca una importante grupo de la población del país.
y que, como el doctor decía, desgraciadamente, si llegaran temprano a estos diagnósticos, no perderíamos a tantos hombres, porque es un cáncer que en etapas tempranas normalmente es curable. Y el segundo objetivo de la asociación ha sido darle apoyo al paciente y a la familia, ya el paciente diagnosticado. Entonces tenemos varias cosas que podemos hablar después, pero esos son como los dos objetivos que cumple la asociación en este momento. Y muy importante mencionar que todo esto lo hacemos al lado y de la mano de los profesionales idóneos. Yo quiero mencionar que nosotros somos un grupo de voluntarios con buena intención, pero los médicos, como el doctor Cordero, y gracias a Dios muchos otros que tienen tiempo y apoyo a la asociación, podemos llevar a cabo esta labor y llevar la información correcta a las personas en todo el país. Sí, a mí el cáncer de próstata me parece que es uno de los enormes retos que tenemos como país, porque tiene particularidades muy marcadas. En algunas cosas se me parece, discúlpenme la comparación, con el cáncer de mama, en el sentido de que también es un cáncer silencioso que obliga a un chequeo por parte de la paciente para lograr determinar esas cosas. Ok, en eso se me parecen, porque el cáncer de próstata también es silencioso, necesitamos responsabilidad del paciente también, porque no nota nada diferente ni tiene la obligación, digamos, de ir al médico por algo en particular. En lo que se me diferencia a mí, doña Ana, y yo quería conversar esto con usted, es que la mujer sí lo hace, pero nosotros no. Porque, digamos, si alguien viene y me cuenta, si mi hermana viene y me cuenta hoy, por ejemplo, que se hizo el autoexamen y que percibió una masa, digamos, lo primero que le voy a decir es vaya al médico, y después me va a decir, me hicieron una mamografía, y yo no voy a decir absolutamente nada. Pero los hombres, yo no sé por qué, si usted dice, es que han dado donde el urólogo, y entonces, y disculpen que sea tan claro, pero es que las cosas yo creo que es mejor hablarlas así. Y particularmente cuando estábamos educando a la población, viene y dice, anda donde el urólogo, ¿cuántos años tenés? 41, o uno dice, mi caso, ¿cuántos años tenés? 38, le dicen, uy papá, le quedan 2 años, ¿verdad? Entonces es un chiste como que uno dice, ¿pero qué fue aquello? O incluso le dicen, ¿y qué? ¿Le gustó ir donde el urólogo? Y yo sé que la mitad de la gente se escandalizó por lo que yo acabo de decir, pero es que eso realmente, doña Ana, es lo que vivimos todos los hombres, o una gran mayoría de los hombres, cuando hablamos respecto a este caso. Es correcto, Randall. Yo creo que aquí hay varios retos que nosotros nos hemos topado de camino, y Francisco de ayudarme también. El primer reto que tenemos acá es que el paciente ya diagnosticado y que se ha recuperado, como lo molestan tanto, ¿verdad? Como lo bulean y lo vacilan, se esconde. No es como mama, que la mujer que ha tenido algún problema normalmente habla y le dice a la familia, vean, yo tuve, vayan, ¿verdad? Un asunto también nada más fisiológico. La mujer tenemos la ventaja de podernos tocar las mamas y detectar si hay alguna masa ahí anormal. El hombre no puede tocarse la próstata, es totalmente imposible, ¿verdad? Porque yo no sé, que tengan ahí unos dedos rarísimos. Otro reto que tenemos muy importante es que no se habla de esto. Los hombres en general, y digo muy en general, no, me gusta mucho mencionar un médico que dice que desde que van al pediatra la última vez a ponerle la vacuna, ¿verdad? Cuando no sé, tienen 10 años o 12, no vuelven nunca más hasta que estén realmente enfermos. No les hemos enseñado a que tienen que cuidarse y que la salud es importante y que la salud requiere ponerla en la lista de las cosas que tenemos que hacer. Es un asunto educativo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la familia, al hombre nunca se le ha enseñado a cuidarse. Si le sumamos además de eso, que cuando mencionamos los exámenes, para el examen de sangre se requiere unos cuantos días de abstinencia sexual, ya no solo eso es suficiente para que empiecen a
a hablar de, ay, madre, no vas a poder hacer nada, ya, ¿verdad? O sea, hablemoslo como vos decís, a cajón chicado. Y todavía más cuando el segundo examen que nos ayuda a diagnosticar este cáncer es un tracto rectal, que, por Dios, señores, o sea, es un examen médico, no es que estamos haciendo aquí un vacilón, ¿verdad? No es divertido que se nos muera la gente por no ir al urólogo a tiempo y por puras mitos y ideas preconcebidas. Entonces, son todos esos, y yo estoy segura que si seguimos pensando, van a salir mucho más retos que tenemos que vencer. Pero entonces son acumulativos, ¿verdad? Cada vez más. A mí me hace mucha gracia porque he estado hablando con amigos y con gente que se van todos juntos en el urólogo, ¿verdad? Y es un plan ahí que hacen la cita, pero por dicha, gracias a Dios que lo hacen, por lo menos ellos lo hacen, es que los otros ni siquiera lo hacen. Y aquí yo creo que las estadísticas son bastante contundentes, ¿verdad? De los casos que se diagnostican anualmente, hay por lo menos un 40-45% de esos casos que ya llegan demasiado tarde, que ya nuestros queridos urólogos y oncólogos, ¿verdad? Ya no pueden hacer mucho por ese paciente. El urólogo siempre nos dice, yo quiero ver pacientes sanos. Y entonces, ese paciente sano le podemos dar seguimiento y si algo sale, por más chiquitito que sea, lo vamos a poder diagnosticar muy temprano. Doña Ana, discúlpeme que la meta en temas de producción, pero es que al inicio lo veíamos muy bien y ahorita algo se nos metió, no sé si cambió de micrófono, si cambió de audífonos, pero tal vez pudiera revisarle un toquecito ahí porque a veces se nos distorsiona un poco y perdemos su comunicación. Doctor, supongo que usted tendrá un montón de historias de estas que yo he contado, porque... digamos, efectivamente yo me acerco a los 40 años y este chiste que le conté, que no me parece nada chistoso, digamos, de decir, uy, mae, ya casi le toca, o que le gusta ir al urólogo, es muy, muy, muy común, lamentablemente. Yo tenía la esperanza de que esta generación, la mía en lo particular, ya perdiera un poco, y disculpen que sea tan franco, esas payasadas en las que nos ponemos, pero creo que no, y le pregunto a usted directamente, que es el que tiene el contacto con los pacientes. Claro, Randall. No, yo creo que es la generación de los dos, porque andamos parecidos. Es algo que, como le digo, o sea, vivimos en una sociedad machista, digamos, que definitivamente esto siempre se toma en son de burla, ¿verdad? De vacilón. Inclusive aquí vienen los pacientes, vacilan con uno y siempre se sale algo de como dice uno, del pico, ¿verdad? De lo que se habla siempre con los amigos. Muchas veces, ¿verdad? El paciente viene y consulta por insistencia tanto de la pareja o de la familia, y muchas veces eso es lo que hace que el paciente se acerque donde uno, y uno siempre tiene que generar un ambiente de tranquilidad, ¿verdad? Básicamente el momento es tenso, obviamente es un examen que uno como hombre lo incomoda un poco, ¿verdad? Pero no es algo como que vaya a doler mucho, y es un estudio que no se dura ni 10 segundos, ¿verdad? Es un estudio que es muy, muy rápido. Básicamente lo que quiere uno es sentir la textura de la próstata, el tamaño y la regularidad de la misma. Es un examen muy rápido, bastante rapidito. Y es un examen que salva vidas, ¿verdad? Como claro. Yo le digo a veces al paciente, o sea, el diagnóstico está en la punta del dedo de uno, ¿verdad? Básicamente. Si ya uno siente algo que esté irregular, ¿verdad? Y hace un diagnóstico temprano del cáncer, como yo le digo al paciente, agarramos un cáncer con la primera línea de tratamiento, que es la cirugía. Definitivamente un paciente que se detecta a tiempo, muchas veces por solo la cirugía, es curativa. Y prácticamente ya, digamos, se tiene que borrar de la mente el diagnóstico de un cáncer de próstata. Entonces, uno siempre trata de conversar eso, pero sí, definitivamente la sociedad machista es uno de los temas más difíciles. Obviamente es un tema que el paciente viene con miedo, viene con sustos, viene con también las experiencias que les cuentan los compañeros de trabajo, los amigos, ¿verdad? Obviamente también eso genera un poco de tensión en algunos pacientes, pero como le digo, la idea siempre es tratar de aprovechar estos espacios definitivamente y siempre tratar de dar una buena información, ¿verdad? Y a veces hay pacientes, por decirte algo, vienen por otra consulta y ya tienen 40 años y yo siempre les digo, bueno, ya por la edad es
prudente ya empezar a hacer un control prostático, y muchas veces ya les explico y el paciente termina accediendo y se hace el examen prostático, ¿verdad? Entonces esto es más que todo como educación, ¿verdad? Es algo que a las niñas, bueno, a las niñas se les habla el cáncer de mama, cáncer de cervix, pero cáncer de próstata muy pocas veces se ha hablado, ¿verdad? Hasta que ahora que ya, digamos, tenemos el mes de noviembre, Movember, ¿verdad? Que es el movimiento, y eso ha generado un gran impacto, digamos, y hace que en noviembre sea como el pico donde más pacientes vienen a hacerse el control prostático. En buena hora. Doctor, ¿el tacto rectal cuánto tiempo dura? Es rápido, 10 segundos acaso. Es algo 10 segundos. Muy sencillo, muy rápido. 10 segundos, eso es lo que uno dura, más o menos. Es algo muy sencillo, muy rápido. Ok. Además, dura más un supositorio. Exactamente. Es que, como yo digo a los pacientes, es un examen muy rápido y es un examen que uno pasa haciendo diario, ¿verdad? O sea, uno tiene ya como una cierta sensibilidad, obviamente, a sentir algo. Entonces, básicamente, con solo entrar, ya uno siente si hay alguna zona irregular o sospechosa, y si hay algo que llama la atención, ya uno es más acuicioso, ¿verdad? Ya se pone un poquitito más a sentir un poco mejor, pero es un examen muy rápido, muy sencillo, y no es doloroso, ¿verdad? El paciente obviamente está tenso, pero es un examen muy rápido. Doctor, pregunta un oyente de 77 años a través del WhatsApp. Dice, yo tuve una hiperplasia prostática de 4º grado hace 4 años. Fue algo desesperante, pero ya sané con ciertos medicamentos naturales. ¿Hay algo natural que ayude? Bueno, primero, si me explica qué es una hiperplasia, y segundo, si hay efectivamente hábitos o temas naturales que nos puedan ayudar también. Exactamente, bueno, la hiperplasia normalmente es una patología benigna, ¿verdad? Es de la próstata, ¿verdad? Pero no es lo mismo que el cáncer. La hiperplasia básicamente es un crecimiento de la próstata que lo que hace produce una obstrucción del caño de la orina. Como le digo, la uretra pasa a través de la próstata, entonces al obstruir la uretra es como si tuviéramos una cañería obstruida, ¿verdad? Entonces el paciente no va a orinar de la mejor manera y va a tener ciertos síntomas irritativos y obstructivos, ¿verdad? Como pujar mucho para orinar, sensación de vaciamiento incompleto, un chorro disminuido de tamaño o un chorro que sea intermitente, ¿verdad? O los pacientes que se levantan más de 3 o 4 veces en la noche para estar orinando. Entonces, básicamente, natural, digamos, que haya evidencia clínica que funcione, no hay, ¿verdad? No existe un tratamiento o algo natural que en verdad ayude a prevenir el crecimiento prostático. Pero sí existen medicamentos que podemos utilizar en los pacientes con algún tipo de hiperplasia o crecimiento prostático. Para el cáncer, digamos, lo que se habla mucho es, del licopene, que es una sustancia que está en el tomate, que básicamente lo que ayuda es a prevenir, en teoría, lo que es el cáncer de próstata, y el zinc también, que se habla un poco de eso. Pero igual están estudios, ¿verdad? Básicamente no existe hasta el día de hoy algo natural que ayude a prevenir o enlentecer un cáncer de próstata o a mejorar la hiperplasia prostática benigna. Doctor, pregunta al usuario del 1473. Buenos días, soy de Alajuela, me operaron hace 2 años por agrandamiento de próstata y en lugar de hacerme un raspado, que era lo que iban a hacer porque no tenía cáncer, me operaron, me lo sacaron supuestamente y lo que hicieron fue un daño ya que tengo problemas serios de erección. Bueno, yo iba a ir a este tema, si me permite el usuario del 1473. Cuando uno tiene cáncer, cuando le detectan el cáncer de próstata, se enfrenta, digamos, a diferentes posibilidades de tratamiento, ¿verdad? La cirugía es una, la otra es la radioterapia, efectivamente, y hay otro más. Ok, normalmente, digamos, nosotros tenemos como primera, segunda y tercera línea de tratamiento, así es como lo llamamos, básicamente. Bueno, ahí lo que hacemos normalmente, cuando hacemos una detección temprana del cáncer, yo siempre, ¿verdad? La primera línea de tratamiento que ofrezco es la cirugía. Si es un paciente que yo sé que eventualmente tiene altas tasas de curación con la cirugía, obviamente hay que ofrecérsela. Cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata, nosotros tenemos ciertos parámetros o características que vemos del paciente. Número 1, obviamente el tacto rectal. Necesitamos saber si el tacto rectal es palpable el tumor o si no es palpable. Si el tumor no es palpable, obviamente eso va a mejorar el pronóstico con la cirugía. Segundo, ver el nivel del antígeno prostático. Si el antígeno está por debajo de 10, el valor normal, digamos, por debajo de 10 mililitros, es un paciente que también tiene un buen pronóstico, ¿verdad?
entre 10 y 20 es un riesgo que llamamos intermedio y mayor a 20 ya es un alto riesgo. Y tenemos algo que es la escala de Gleason, que es algo que nos ayuda mucho la patóloga cuando hacemos un diagnóstico por biopsias, ¿verdad? Normalmente el diagnóstico del cáncer es por medio de una biopsia transrectal, donde introducimos un ultrasonido y con una aguja especial, ¿verdad?, infiltramos ciertas zonas de la próstata para bloquear, digamos, que no haya dolor, y tomamos biopsias con una aguja. Esos, digamos, muestras las mandamos donde una patóloga y la patóloga nos va a dar un diagnóstico del adenocarcinoma, que es el tumor más frecuente de próstata. Y el adenocarcinoma normalmente ella saca una escala que se llama escala de Gleason. Para hablarlo en términos más, digamos, más básicos, la escala lo que nos permite es ver qué tan indiferenciado es el tumor, ¿ok? Cuando un tumor es muy indiferenciado significa que es más malo. Cuando es menos indiferenciado significa que es menos malo. Entonces, si es muy indiferenciado, sabemos que es un tumor de alto riesgo y que muchas veces con solo la cirugía nos vamos a quedar cortos. Entonces, son pacientes que eventualmente va a ocupar una segunda línea de tratamiento, que es la radioterapia. Entonces, muchas veces ya cuando hacemos una cirugía de próstata, removemos la próstata, también tenemos que esperar el resultado patológico para ver qué estadio clínico tenía la muestra quirúrgica, ¿verdad? Y el patólogo también nos va a ayudar si el tumor estaba solamente en la próstata, o si ya se había salido de la cápsula. Y segundo, digamos, si el tumor se había salido de la cápsula, iniciamos con una segunda línea de tratamiento, que es radioterapia. Y la última línea de tratamiento son los pacientes generalmente que ya sabemos que hicimos un diagnóstico tardío, es un paciente que tiene un alto riesgo quirúrgico por cualquier cosa, y tenemos el tratamiento hormonal, que generalmente el tratamiento hormonal consiste de varios medicamentos. Tenemos inyecciones que ayudan a suprimir la testosterona. Como te decía ahora al principio, la próstata se alimenta de testosterona. Al suprimir la testosterona, por ejemplo, digamos, el tumor puede ir reduciendo de tamaño, pero el problema de esos tumores es que llega un momento en que llegan a hacer resistencia a la hormonoterapia. Entonces el mismo tumor empieza a producir, por decirte algo, la materia prima, y empieza a producir su propia testosterona. Entonces son los casos que ya vemos muy avanzados y prácticamente donde no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Claro, pero ¿cuáles son los tratamientos que generan problemas de erección, doctor? Okay. Porque yo entiendo que la próstata no tiene nada que ver con la erección, pero que por la próstata o cerca de la próstata pasan, no sé si son ligamentos o tendones, discúlpeme, encargados justamente de la erección. Entonces, si usted los corta, pues no puede volver a tener una erección nunca en su vida, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, cuando yo ya explico a un paciente lo que es el procedimiento quirúrgico, siempre le explico que detrás de la próstata, ¿verdad?, pasan unos nervios que se llaman los nervios cavernosos, son los nervios que se encargan de la erección. Son como, por decirte, los cables, digamos, de la electricidad que pasan por ahí atrás, que son los que ayudan a estimular, digamos, una erección. Cuando hacemos una cirugía, aunque tengamos el mayor cuidado del mundo para preservar esos nervios, ¿verdad?, existe siempre un porcentaje muy alto de disfunción eréctil. La cirugía radical de próstata, que es la prostatectomía, digamos, de curación por cáncer, el porcentaje de que el paciente quede con disfunción eréctil es alto. Normalmente casi un 80% de los pacientes pueden quedar con problemas de disfunción. Yo siempre le digo a un paciente cuando lo voy a operar de cáncer, es que yo tengo 3 objetivos claros, digamos, y por prioridad a la hora de operar. Número 1 es curarlo del cáncer, ¿verdad? Entonces mi objetivo número 1 es remover por completo la próstata y que el paciente pueda quedar curado del cáncer. Mi segundo objetivo es que el paciente tenga una buena continencia urinaria. ¿Por qué? Porque a la hora de remover la próstata, remuevo una de las llaves de paso que estuvimos hablando de la continencia, que normalmente es la llave de paso interna, que esa, digamos, no es como la que nos genera la continencia voluntaria. La continencia voluntaria normalmente está en el esfínter externo, que está un poquitito más abajo de la próstata. Entonces, a la hora de hacer una cirugía, yo siempre trato de conservar bien esa parte, digamos, de la uretra para que el paciente no tenga que usar pañales o no quede con incontinencia urinaria. Y lo último que yo quiero conservar en el paciente, ¿verdad?, no es restando importancia, pero obviamente en prioridades, es la parte sexual, la parte de la función eréctil. Igual a la hora de remover la próstata también uno remueve las vesículas seminales. Entonces muchas veces de los pacientes que todavía tienen una vida sexual, digamos, erecciones y todo, después de una prostatectomía radical, el problema es que sí va a tener un problema de que no va a eyacular.
Entonces siempre hay que explicarle muy bien todas esas cosas al paciente para ver si se deciden en operar. 2:45. Mi campo no es mi especialidad, pero lo que hace es una radiación y trata de destruir las células cancerígenas, pero también puede producir un daño colateral a nivel de los nervios, ¿verdad? Entonces también podría desarrollar algún grado de disfunción eréctil el paciente. Ok, pero si hay disfunción eréctil, si se dañan los nervios a través de la cirugía, ¿verdad? Entiendo, doctor, si no me corrige, ese problema de disfunción es irreparable. Ok, normalmente sí hay ciertas opciones que podemos utilizar. Hay medicamentos que uno puede utilizar para la disfunción eréctil. El problema acá es que, digamos, el problema principal es a través de un nervio, ¿verdad? Eso es como cuando usted ve un paciente que se daña la columna, ¿verdad? Un accidente de tránsito, se lesiona las columnas lumbares y el paciente puede quedar parapléjico. Entonces, prácticamente cuando se lesiona un nervio, la posibilidad de recuperación es muy baja. Entonces, prácticamente la disfunción eréctil es muy difícil de corregir. Existen dispositivos, digamos, que uno puede plantear al paciente, obviamente a nivel institucional es un poco más difícil, pero existen prótesis que se pueden colocar a nivel de los cuerpos cavernosos para que el pene esté en una erección. Lo que pasa es que las prótesis de pene lo que ayudan es a dar rigidez, ¿verdad?, en el pene, pero no es una erección como tal, ¿verdad? Lo que hace es que el pene está en una posición, digamos, que permite una penetración para complacer a la pareja. Normalmente el paciente como tal, el placer que va a sentir es un poco más diferente. Claro. Pero existe, digamos, esa alternativa. Ok, y en el de lo hormonal o en la radioterapia, ¿es más fácil tratarlo con medicamentos que cuando hay un tratamiento invasivo, digamos, que tiene que ver con un daño en el nervio? Vieras que igual, digamos, en la radioterapia, como te decía, al quemar o hacer radiación de la zona prostática, muchas veces puede haber lesión a nivel del nervio. Entonces, muchas veces los pacientes con el tiempo pueden ir desarrollando disfunción eréctil por lesión térmica, digamos, por radiación, perdón, del nervio. Pero es menos probable. No, vieras que sí tiene un porcentaje también un poquitillo alto. Ahorita no recuerdo muy bien, pero sí tiene un porcentaje de disfunción eréctil. Y la hormonoterapia como tal ya es un tratamiento, digamos, que lo que hace es suprimir la testosterona. Entonces el paciente va a quedar con disfunción eréctil y disminución del líbido, porque suprimimos por completo la testosterona, que es la hormona que nos da el deseo sexual y la erección, ¿verdad? También hay una erección. Doctor, antes de ir con doña Ana Patricia nuevamente, yo supongo, y esta es una mera suposición, de que entre más joven es usted, opta menos por la cirugía, porque conlleva más riesgo, ¿es así? Vieras que no, digamos, normalmente el riesgo aquí es la disfunción eréctil, ¿verdad? Cuando yo veo a un paciente joven o detecto un cáncer en un paciente joven, para mí lo primordial o lo mejor es la cirugía, porque si ese paciente brinca, por decirte algo, a la segunda línea de tratamiento, que es radioterapia, pensar en devolverse, digamos, si la radioterapia no fue efectiva o el antígeno no se negativiza, muchas veces devolverse a la cirugía es complejo, ¿verdad? El tejido está más cicatrizado, hay más riesgo de incontinencia, hay más riesgo de lesionar otros órganos, inclusive el recto, que está muy cerca de la próstata. Entonces, básicamente, en un paciente joven la idea es operarlo. La idea es agarrar un cáncer en etapas tempranas y idealmente, digamos, si es un paciente joven, definitivamente operarlo para que tenga más porcentaje de curación, ¿verdad?, con la cirugía, y que puedas tener una sobrevida de 20, 30 años, ¿verdad? Claro, pero eso es recordando cuáles eran sus objetivos en prioridad, ¿verdad? Ok. Lo decía porque digo, aquí no son hombres, para muchas personas, particularmente a esa edad, la vida sexual es fundamental. Por eso le pregunté que si había jóvenes que decían, no, mejor no me arriesgo. Sí, definitivamente, digamos, eso siempre hay que hablarlo con el paciente, ¿verdad? No es una decisión propia de uno. Obviamente uno da su recomendación, pero al fin y al cabo el que va a tomar la decisión final es el paciente, ¿verdad? Yo como urólogo, ¿verdad?, sí le puedo decir al paciente que en la literatura, y existe evidencia clínica, que en pacientes jóvenes con diagnóstico temprano les va mucho mejor con la cirugía que con la radioterapia, ¿verdad? Si es un paciente, por ejemplo, de 70 años, que ya es un paciente adulto que se le diagnostica el cáncer de próstata, en esa edad, normalmente ya los 70 años, la sobrevida comparando cirugía con radiación solamente
anda un poco equiparada. Entonces muchas veces a los 70 años uno pone a escoger al paciente de que las dos opciones le va muy bien, pero si es un paciente joven, ya ahí la balanza cambia. Definitivamente la cirugía le va a dar más chance de curación y mejorar la sobrevida que la radioterapia. Claro. Doña Ana Patricia, junio es el mes del cáncer de próstata, ¿verdad? De hecho, así es. El 11 de junio se celebra el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Y es por eso que todo este mes hemos tenido mucha participación en medios, gracias a todos ustedes que nos han dado estos espacios para comunicar al paciente todas estas cosas. Yo creo que hemos tenido muchos médicos que nos han estado ayudando contestando estas preguntas, contestando muchas otras preguntas, y además en nuestro Facebook encuentran en este momento y desde hace ya un par de semanas bastantes entrevistas completas, inclusive, y vamos a seguir subiendo posiblemente las próximas 2 semanas. Ok, pero siempre, digo, supongo que a lo largo del año, pero particularmente este mes han hecho muchas actividades, porque, digo, ya ha sido muy claro, y yo lo veo muy claro con las preguntas que nos están mandando a WhatsApp, muy claro con las preguntas que nos están mandando a Facebook. La situación complica, indudablemente, y se complica porque a uno le da miedo morirse. Eso yo creo que no hay nadie que no le tenga por lo menos algún respeto a la muerte. Pero en el otro, y es un tema muy fuerte, que conlleva problemas sexuales. Entonces, digamos, llevar a las personas a bajar los mitos respecto a una prueba que dura 10 segundos, supongo que es tarea de ustedes de todos los días, doña Ana Patricia. Así es. Me gustó mucho lo que decía el doctor Cordero en este momento. ¿Cuál ha sido la experiencia nuestra con los pacientes? Bueno, hay un tipo de paciente, y yo creo que el doctor Cordero lo sabe mejor que yo, que dice, yo quiero vivir, y ya yo tuve mis hijos, y etcétera, y depende mucho de la edad del paciente, la actitud que tiene con respecto a un diagnóstico de cáncer. Hay otro paciente que pues sí obviamente le sorprenden más estas cosas y pues en realidad no le hace gracia perder su función eréctil o en un cierto grado, ¿verdad? Ahora, es muy importante aquí, y esto me gusta mucho, hay un par de canciones que nos acompañan y gente que ya pasó todos estos procesos, que son muy abiertos en su hablar. Y ellos cuentan, ¿verdad?, lo importante que es su pareja para poder recobrar y para poder estimular estos nervios que mencionaba el doctor, porque es muy interesante. O sea, es lo mismo que si nos quebramos, ¿verdad?, y tenemos que pasar ahí, no sé, 8 semanas con un yeso, y después que nos quitan el yeso, y tenemos que hacer una rehabilitación de esos meses para volver a retomar la función de nuestro brazo, de nuestro pie, de nuestra pierna. Bueno, en este caso lo mismo, lo que pasa es que la gente se le olvida, y obviamente entre más se estimulen esos nervios, pues mejor es la recuperación. Hay dos cosas que hemos estado con fisioterapia. Hay algunos profesionales en el país, especialistas en la recuperación del suelo pélvico, y hemos tenido muy buenos resultados con los pacientes, y es como la estimulación de todos esos músculos, ligamentos, etcétera, en la parte baja, digamos, del ombligo para abajo, en donde esos pacientes les ayuda mucho, tanto en la función eréctil como en la parte de la incontinencia urinaria. Yo creo que ahora estos cirujanos que tenemos en el país, y quiero hablar excelente de ellos, la verdad que ellos se preparan muchísimo, las técnicas quirúrgicas han cambiado muchísimo, y los problemas que teníamos hace unos 10 años tal vez se han minimizado. Ya ahora hay muchas mejores técnicas, y eso ayuda mucho que el paciente que se opera actualmente se le minimicen estas cosas. No estamos hablando de que se vean. Pero sí, eso es una parte de nuestro diario vivir. Tenemos ahí apoyos psicológicos, tenemos también para la familia y para la pareja, porque no crean, estas cosas a veces la pareja no entiende, ¿verdad? Porque
y señora no puede tener sus elecciones y se echa la culpa a ella de que, ¿verdad? No es ella la que está ayudando. Es bien complejo, esto es bien complejo y por eso tenemos los profesionales ahí que nos acompañan, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista físico, que les ayuden a los pacientes en esta recuperación. Y además, como decía el doctor, pues, ellos tienen unas opciones de medicamentos con las que les pueden ayudar también. Claro, de hecho, doctor, aquí me regañaron porque dicen que estoy dejando por fuera un montón de preguntas que nos están mandando y les prometo que ya voy a las dos, a las preguntas que hay en Facebook y a las preguntas que hay también a través de el WhatsApp. Pero antes yo quería preguntarle si hay algo que haga uno en la vida, más allá de ser hombre y tener más de 40 años, que me genere más probabilidad de sufrir cáncer de próstata. Digamos, como que uno diga, bueno, es que usted consume mucho tabaco, entonces tiene más chance de tener cáncer de próstata. O usted come muy mal, tiene más o usted no hace ejercicio. ¿Hay relación entre los hábitos y el cáncer de próstata? Sí, claro, hay una relación muy alta, ¿verdad? Normalmente las comidas ricas en grasas, ¿verdad? Obviamente grasas saturadas, todo lo que son frituras, estilos de vida poco saludables tienen una relación también con, no solo con el cáncer de próstata, ¿verdad? Con un montón de enfermedades que también son muy dañinas. Y hay, digamos, un factor también que es la raza y la etnia, ¿verdad? Normalmente el paciente de raza negra normalmente tiene un poco más de incidencia de desarrollar cáncer de próstata, que normalmente tienden a ser un poco más agresivos. Entonces, normalmente el paciente de raza negra es un paciente que tiene que, como dice uno, empezar el tamizaje, ¿verdad? Definitivamente, siempre, a los 40 años, igual que cualquier otro paciente, pero son factores que sí pueden aumentar un poquitito más el riesgo. La vida sexual, ¿verdad? Porque eso también me lo han preguntado, si el paciente tiene una vida sexual muy activa o casi no tiene relaciones sexuales, si va a tener alguna relación con el cáncer, pero no existe hasta el día de hoy una evidencia clínica que fundamente eso, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, básicamente lo que sí, la mala alimentación, poco ejercicio y todas esas cosillas va a desarrollar o va a inclinar la balanza, digamos, a aumentar un poquitito más el riesgo de desarrollar el cáncer de próstata. Doctor, se lo pregunto con todo respeto, pero es que a veces yo creo que los médicos, cuando uno le dice, está relacionado tal cosa con tal cáncer, y entonces le dicen a uno, sí, claro, pero es como para que no fume, no coma mal, pero realmente no hay una relación clínica, si me permite. Así es que se lo pregunto con todo respeto, pero ¿qué relación tiene lo que coma o los hábitos con la próstata? Sí, básicamente vieras que lo que son las comidas ricas en grasa, digamos, lo que produce es que va a producir más oxidantes, más sustancias, digamos, que son tóxicas, digamos, para el cuerpo. Entonces, eventualmente puede haber un poco más de relación. El cigarro como tal, digamos, en cáncer de próstata, ha habido una relación, pero no hay como, digamos, no hay como una relación directa, pero el cáncer de vejiga sí tiene una relación muy alta con el fumado, igual que el cáncer de riñón. Y normalmente, digamos, esos tumores son un poco más agresivos en comparación con el cáncer de próstata. Entonces, digamos, el cigarrillo como tal es la nicotina, ¿verdad? Prácticamente, y todos los tóxicos que tiene el cigarrillo, eso sí va a generar otro tipo de tumores que más bien son más mortales o más complejos, digamos, que el propio cáncer de próstata. Pero todo eso, digamos, definitivamente va a tener una relación negativa, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes también, obviamente va a tener ciertas relaciones negativas, ¿verdad? Pero ya no con el cáncer, sino con otras cosas, ¿verdad? Pero el cáncer de próstata sí se ha mencionado que la mala alimentación tiene cierto porcentaje en el aumento, digamos, de incidencia en el cáncer de próstata en el hombre. Doctor, perdón, yo sé que ya usted lo había dicho al inicio, pero la bicicleta, ¿tiene que ver con la incidencia de cáncer o con la inflamación de la próstata? Verás que más que todo es con la inflamación, ¿verdad? Normalmente el paciente que practica ciclismo, esto me ha tocado mucho valorar pacientes jóvenes de 35 años, 36 años, que por casualidad hicieron un examen de sangre y sale con antígenos muy altos. Muchas veces el asiento de la bicicleta, hay asientos especiales diseñados para la próstata, ¿verdad? Que generalmente son los asientos que tienen como una hendidura en el centro, para disminuir esos microtraumas perineales y así no alterar, digamos, o traumatizar la próstata.
Normalmente el paciente que practica, por ejemplo, mountain bike, digamos, el asiento o ese golpeteo que se llevan en la zona perineal, eso va a repercutir en próstata y eventualmente puede hacer que se eleve un poquitillo más el examen de sangre. Pero no tiene una relación directa, digamos, con el cáncer de próstata. Lo que sí tiene una relación más que todo es con inflamación, o inclusive hay pacientes que hacen algo que se llama prostatitis, que es una infección o inflamación prostática que generalmente da muchos síntomas, ¿verdad? Y generalmente son pacientes jóvenes que les arde el orinar, les duele el eyacular, o inclusive a veces pueden orinar sangre por la misma inflamación de la próstata, ¿verdad? Doctor, le pregunta Amalia Montero en Facebook si en los EVAI se hace el examen de próstata. Bueno, en teoría se debería hacer, ¿verdad? Normalmente a todo paciente de 40 años en los EVAI se debe hacer el antígeno prostático y se debe hacer el tacto rectal. El médico general, obviamente, al hacer un antígeno prostático y sale elevado, o un tacto rectal que le parece sospechoso o que nota que la próstata está aumentada de tamaño, normalmente con esos indicios debería referirlo, digamos, a un hospital para que lo valore el urólogo. Raúl, pero ya se debería hacer. Raúl Esquivel Herrera dice, mi papá tiene 87 años, está utilizando sonda porque tiene una inflamación o crecimiento de próstata que impide que la vejiga evacúe todo. Él se hizo en el hospital un examen de resistencia y de corazón está súper bien y quiere operarse. ¿Puede hacerlo con 87 años? Ok, bueno, normalmente uno siempre valora los riesgos de pacientes. Digamos, la hiperplasia, como te digo, es una patología benigna, es algo completamente diferente al cáncer. Yo he operado pacientes de 90 años con hiperplasia prostática benigna, con sonda y, bueno, gracias a Dios han salido bien, pero siempre hay que diferenciar y ver los riesgos de la cirugía. Normalmente hay que ver muchas cosas, el tamaño prostático, ¿verdad? Hay próstatas cuando generalmente son menores de 60 gramos, podemos hacer una resección transuretral a través de la uretra, metemos un aparatito, digamos, obviamente esto es bajo anestesia, ¿verdad? En sala de operaciones, y con un asa especial lo que hacemos es cortar fragmentos de la próstata que está creciendo hacia dentro de la uretra para hacer un cañito, por ejemplo, digamos, donde el paciente pueda orinar. Y si es una próstata muy, muy grande, normalmente ya uno sí recomienda una cirugía abierta, que normalmente lo que hacemos es abrir por debajo del ombligo, digamos, una incisión suprapúbica, se llama eso, por encima del pubis, hacemos una incisión y abrimos la vejiga y abrimos la cápsula, digamos, de la próstata. Normalmente cuando son próstatas muy grandes, crecen hacia adentro de la vejiga y lo que hacemos es resecar la parte que obstruye. Normalmente cuando yo le explico a un paciente todos esos temas, tomo, por ejemplo, digamos, una mandarina. Entonces le digo al paciente, bueno, normalmente la próstata, por ejemplo, es como una mandarina. La cáscara de la mandarina es donde normalmente se produce el cáncer, que es lo que yo siento en tacto rectal. Y los gajitos, digamos, de la fruta, la mandarina, digamos, eso es donde se da la hiperplasia, que es lo que crece y es lo que obstruye. Entonces, son dos enfermedades completamente diferentes. El porcentaje que se haga cáncer en la zona que crece es muy bajo, es como un 10%, menos del 10%. Entonces, normalmente, cuando uno hace una cirugía por crecimiento, igual uno manda eso a biopsiar para que la patóloga nos ayude con el diagnóstico histopatológico de que si era patología benigna o no. A la edad de 87 años, digamos, ya uno normalmente no manda el antígeno prostático porque siempre se habla de que los pacientes mayores de 75 años, normalmente entre más viejos nos vamos haciendo, hay más riesgo que en algún momento de la vida tengamos un cáncer de próstata. Pero no va a haber un beneficio real en hacer un diagnóstico ya a los 87 o 90 años. Normalmente cuando se hace un diagnóstico a esa edad, ya bien, normalmente el tratamiento es un tratamiento hormonal y normalmente la sobrevida del paciente va a ser una vida normal y al final lo último que va a tener problemas con el cáncer. Pero normalmente ya a los 85 años se habla que un gran porcentaje de hombres vamos a tener algún foco pequeño de cáncer, ¿verdad? Willy Chávez pregunta por un medicamento que se llama Lucrin o Lucrin. Ok. ¿Qué tan efectivo es? El Lucrin básicamente es un tratamiento, como estábamos hablando, de la hormonoterapia. Lo que hace es que se llama, el fármaco lo que hace se llama, es un análogo de una hormona que se produce en la hipófisis que se llama la GnRH. Lo que hacen estos medicamentos, digamos, es producir un exceso de GnRH y de forma secundaria al tiempo lo que va a hacer es una supresión, digamos, va a inhibir a los testículos para que sigan produciendo testosterona. Entonces lo que hacemos es como una castración, por decirte algo, hormonal con inyección. Entonces lo que hacemos es que el testículo deje de producir testosterona y de esa forma el tumor de próstata vaya, digamos, haciéndose un poco más pequeño.
Doctor, en el caso de los pacientes que tienen sonda, porque tienen inflamada la próstata, ¿cada cuánto se cambia la sonda? Porque aquí nos estaban contando que hay pacientes a los que les dejan 1, 2, 3 semanas, un mes con la misma sonda a la espera de cirugía. ¿Cada cuánto se cambia? Ok, normalmente eso depende mucho del material, ¿verdad? Existen sondas de diferentes materiales. Por ejemplo, las más comunes son las de silicón y las de látex. Normalmente las de látex son las sondas que son del color amarillo, que son las más frecuentes que se ponen en los hospitales. Las de látex, lo ideal es cambiarlas cada mes, ¿ok? Las de silicón normalmente son transparentes o algunas tienen una coloración azul. Esas son un poco más resistentes y esas pueden durar hasta 3 meses, inclusive. Normalmente el paciente con crecimiento prostático ya obstructivo, que ya hizo retención y que se ha intentado quitar sonda y no se puede, básicamente es mantenerlo con sonda hasta que se pueda operar, ¿verdad? Claro. Doña Ana, ya regreso con usted. Es que se nos vino una cascada de preguntas y supongo que usted además está feliz de que más y más hombres preguntemos respecto a este tema. Ángel Cruz pregunta, doctor, ¿qué significa el sangre en la esperma para un paciente de 50 años? Ok, la hematospermia, ese es el nombre, digamos, del problemita digamos, normalmente no hay una enfermedad, digamos, o una relación con el cáncer, por ejemplo. Normalmente hay pacientes a veces cuando tienen mucho tiempo de abstinencia, ¿verdad? O dependiendo del tipo de relación sexual que tuvo, ¿verdad? Pueden eyacular sangre. Es algo que normalmente se quita solo, ¿verdad? Si no tiene ningún síntoma, básicamente uno revisa al paciente, obviamente hace el antígeno, el tacto rectal y descarta que no haya nada malo, pero muchas veces se quita solo y no tiene ninguna implicación clínica grave, ¿verdad? Pero siempre es importante examinarlo, definitivamente. Preguntan si el sexo anal aumenta la posibilidad de problemas con la próstata. Ok. Vieras que el problema principal que puede haber con el sexo anal es más que todo si no hay protección de por medio. ¿Por qué? Porque obviamente la zona del tracto digestivo siempre está colonizado por bacterias. Entonces, si el paciente no usa algún método barrera como el preservativo o algo que ayude a evitar que se pasen las bacterias, existe el riesgo de que esas bacterias entren por la uretra, suban, digamos, y llegue a colonizar la próstata y empezamos a tener problemas de prostatitis, que eso sí, digamos, sí puede tener relación con ese tipo de práctica sexual. Carlos Arias dice que es un antígeno alto, es que él tiene un examen de antígeno con fecha de marzo y tiene cita el otro miércoles, que si aún es válido el examen. Ok, sí, digamos, normalmente lo ideal es tener un examen reciente, eso sería lo formidable, digamos, lo que uno esperaría. Básicamente uno esperaría que el examen no tenga más de un mes entre la cita y hecho el examen. El antígeno prostático varía dependiendo de la edad, ¿verdad? No es lo mismo tener 40, 50 años a tener ya 70. Normalmente el paciente menor de 50 años, yo siempre espero que el antígeno esté por debajo de 2.5, ¿verdad? Ese es como mi valor de referencia. Pacientes entre 50, 60 años, 70 años, uno espera que esté por debajo de 3.5 y ya mayores de 70 es normal encontrarlo hasta 4. Y ya cuando tenemos pacientes muy mayores, 75 años, a veces que se hacen el antígeno, a veces los vemos en 6 y es un valor, digamos, esperable para la edad del paciente. Entonces siempre es importante, digamos, a la hora de analizar el examen de sangre, aunque el valor, digamos, del laboratorio diga que está normal, no es lo mismo que un paciente de 40 años tenga un antígeno en 3, que el laboratorio le va a decir que está normal, a que tenga el antígeno, digamos, normalmente a esa edad uno esperaría que esté por debajo de 1. Doctor, pregunta, hace 16 años me pusieron un catéter en el uréter y hace 6 años me hice la vasectomía. ¿Hay riesgo de aumentar las posibilidades de padecer cáncer de próstata? No, verás que no existe ninguna relación en la vasectomía y el cáncer de próstata. Eso está como entre los mitos también, que a veces llega mucho paciente cuando se hace la cirugía de vasectomía, pero no hay ninguna relación. Y lo del catéter ureteral, bueno, eso es otra patología. Normalmente eso se pone cuando hay alguna obstrucción de la vía urinaria alta, por piedra, digamos, que baje y que obstruya el uréter, o por algo que obstruya, digamos, ese cañito de la orina, pero tampoco tiene relación con el cáncer de próstata. Preguntan, Luis, fui operado de cáncer de testículo, un seminoma detectado a tiempo para la operación. Después de la operación quedé con un problema de disfunción, pero no tan fuerte. Desde entonces la uróloga me recetó tomar
Juventus de 50 gramos. ¿Esto podría afectar por tomarlo por mucho tiempo debido a la operación de la próstata? No, vieras que digamos, el cáncer de testículo, bueno, es otra patología que también es muy frecuente, ¿verdad? Que en pacientes jóvenes. En el caso de él, bueno, la Juventus no tiene ninguna relación con aumentar el riesgo de cáncer de próstata, y el cáncer de testículo tampoco tiene ninguna relación con el cáncer de próstata. Okay. La Juventus lo que hace es mejorar, digamos, el flujo sanguíneo para que haya una erección de mayor calidad, entonces no hay ninguna implicación con el cáncer de próstata. ¿La Tadafil o las pastillas para la disfunción eréctil podrían generar algún daño en la próstata? Ninguno, más bien inclusive a veces hay pacientes que manejamos con tadalafilo de 5 miligramos, que es una dosis baja cuando tienen síntomas hasta obstructivos, porque ayuda a relajar el músculo liso y hace que el paciente pueda orinar mejor, y también puede ayudar a que mejore obviamente la parte sexual. Ok, permítame un segundo para ver. Los trabajos en los que uno pasa sentado más tiempo, ¿podría generar un aumento en la posibilidad de padecer cáncer de próstata? No, tampoco hay ninguna relación o implicación en el cáncer de próstata con el pasar más tiempo sentado. Ok, permítame para ver las preguntas que hay en WhatsApp. Esas eran solo las de Facebook, y era hasta el instante en que se la hice. Doctor, dice el usuario del 5457, un familiar mío lo operaron hace como 3 años de próstata, pero le quitaron solo una parte. Actualmente se le invadió de cáncer la parte que le quedó. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se desarrolló uno nuevo? Ok, bueno, eso hay que ver varias cosas, ¿verdad? Normalmente, bueno, primero hay que ver qué fue la cirugía que le hicieron, ¿verdad? Porque muchas veces hay tumores que se diagnostican después de una cirugía por crecimiento, ¿verdad? Tal vez la patología inicial fue por obstrucción y no sé, se hizo la cirugía por X o Y razón y tal vez se dieron cuenta ahí del diagnóstico y, como le digo, tal vez quedó la cascarita de la próstata y ahí quedó el tumor. O se hizo el diagnóstico de cáncer de próstata, pero a la hora de remover la próstata probablemente en un estadio un poco más avanzado. Entonces muchas veces sí podemos ver lesiones, digamos, recurrentes del sitio donde se operó la próstata cuando eran tumores avanzados. Doctor, él o la usuaria del 0233 dice en WhatsApp: mi papá tiene 73 años y tiene hiperplasia prostática grado 3. ¿Es recomendable operarlo y no esperar a que cumpla más años y sea de mayor riesgo? ¿Y qué opina usted de la cirugía de hiperplasia prostática con láser? Ok, bueno, normalmente esto va muy en relación a los síntomas del paciente, ¿verdad? Básicamente, como te decía, uno le hace una serie de preguntas al paciente para ver y valorar cómo se encuentra orinando. Existe tratamiento médico que podemos utilizar, ¿verdad?, para mejorar el patrón miccional, y muchas veces uno podría esperar un poquitito para que crezca un poquitito más la próstata mientras el paciente no tenga síntomas. Pero lo ideal, digamos, yo siempre trato de operar a un paciente, como hablaba ahora doña Ana, que sea un paciente sano. Si es un paciente de 63 años, si ya tiene algún grado de síntomas urinarios, definitivamente uno pensaría en operarlo. La cirugía por Greenlight, que es la tecnología que usamos para operar, para vaporizar, digamos, el tejido prostático, es muy efectiva. Normalmente lo que hacemos es que con una fibra láser evaporizamos, hacemos a alta temperatura, quemamos el tejido prostático de tal forma de que lo desintegramos y dejamos un espacio grande, ¿verdad? Normalmente el inconveniente que hay es que, a diferencia de la resección transuretral, es que no hay tejido para biopsiar, ¿verdad? Al evaporizarlo lo desintegramos. Entonces siempre es importante hacer una buena valoración con tacto rectal, un antígeno prostático, y si el paciente no tiene riesgo de cáncer de próstata, es un paciente que se podría hacer terapia con láser. Doctor, usted no se imagina la cantidad de gente que pregunta esto. ¿Orinar sentado ayuda a la próstata? Y esta última es un señor de 46 años con el antígeno en 0,73. Pero más allá del programa de hoy, yo he escuchado eso un montón de veces. Sí, vieras que eso también uno lo oye mucho, pero vieras que no existe tampoco ninguna evidencia clínica en que mejore. Muchas veces el orinar sentado más que todo le ayuda al paciente que tiene un crecimiento prostático, que a veces al tener una obstrucción prostática hace que el chorro sea muy bajo, muy pequeño, y orine, digamos, por decirte, la taza o el piso.
Entonces muchas veces el paciente no le recomienda que orine sentado para que no tenga ese inconveniente, claro, ¿verdad? Por la presión. Pero no existe ninguna relación con prevención del cáncer de próstata. El 8559 dice, ¿el ser diabético aumenta el riesgo de cáncer de próstata? El ser diabético no aumenta el riesgo de cáncer de próstata, pero si hay una mala alimentación, obviamente sí existe un poco más de riesgo, como decía, igual el paciente obeso también podría tener un poquitito más de riesgo, y el problema del paciente obeso a veces es que cuesta también hacer un tacto rectal que nos ayude, digamos, a hacer un diagnóstico. Entonces a veces es importante también eso en lo que es la dieta, ¿verdad? Para el tratamiento y para hasta la cirugía. Cuando hay pacientes obesos con cáncer no se puede operar y, digamos, le queda la opción de la radioterapia muchas veces, por ejemplo, digamos, falla por la grasa, por el tejido adiposo que hay para llegar a la próstata. Entonces muchas veces la radiación se queda, por decirte algo, en la grasa y no es tan efectiva en ese caso. El 3129, ¿las personas estreñidas tienen más riesgo de padecer cáncer de próstata? No hay ninguna relación el estreñimiento con el cáncer de próstata, no existe ninguna relación. Qué interesante, ¿verdad? Porque hay todo esta serie de mitos son muy interesantes. Resulta que uno no puede hacer cualquier cosa porque todo tiene que ver con el cáncer de próstata desde el mito, ¿verdad? Si usted orina de pie, si usted tiene estreñimiento, si hace lo que sea, tiene que ver con el cáncer de próstata. Permítame, doctor, para ver, porque es una cantidad enorme de preguntas las que hay hoy. Permítame. Dice el 2554. En mi caso, este año ya nos toca ir a mis amigos y a mí. Nos estamos organizando para ir varios juntos y después ir por unos refrescos. Y así hacerlo también algo de compas, eso sí, cuando el COVID lo permita, para romper las burbujas sociales. ¿Cuánto influye, digamos, los amigos y la familia en tomar la decisión de ir a revisarse, doctor? Que discúlpeme, igual, preguntar, o sea, decir... Y felicidades al que va a ir con los amigos y después a tomarse unos frescos, pero igual ir a hacerse un examen de 10 segundos que te puede salvar la vida, y para eso requerir un equipo de apoyo, no por el amigo que nos estoy aquí, sino en términos generales, uno dice, de verdad que tenemos bien metido en el chip cultural el miedo al examen rectal. Sí, claro, obviamente, digamos, es un tema... Es que es un tema de todo, ¿verdad? Un tema tabú, un tema de miedo, pero definitivamente me parece que es válido, ¿verdad? Inclusive las mujeres muchas veces van acompañadas para hacerse el Papá Nicolau, ¿verdad? El examen ginecológico. Yo creo que es algo como más cultural, ¿verdad? Como estuvimos hablando al principio. Yo creo que es un examen que sí, obviamente genera sus sustos y todo, pero es un examen que es muy rápido, es fácil, sencillo, y venir con amigos, definitivamente eso va a mejorar mucho y va a ayudar a que el paciente venga a la consulta, ¿verdad? Para que le hagan porras. Dice, nos preguntan si el consumo de licopeno para prevenir el cáncer de próstata sirve. Bueno, como les estaba comentando, hay estudios que hablan del licopene y del zinc, ¿verdad? El licopene está en el tomate. Entonces, básicamente se ha visto que tiene alguna serie de cosas antioxidantes principalmente, que ayudan a prevenir lo que es el cáncer. Entonces es factible, o sea, se puede utilizar, pero siempre hay que seguir igual con el chequeo y el control, ¿verdad? Doctor y doñana, permítame un segundo para ir a la pausa comercial. Les voy a contar que siempre los invitados a Matices escogen la canción para cerrar el programa. Hoy hay 2 invitados, así es que en esta pausa comercial pueden negociar la canción, porque ustedes pueden seguir conversando mientras estamos en la pausa. Son las 3:19, ya regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 25 minutos. Nos quedan 2 minutos nada más de programa. Doña Ana Patricia, si alguien quisiera acercarse a PRECAP
porque necesita, porque quiere ayudar, porque quiere saber qué hacen, porque lo requieren para darle apoyo a pacientes o a los hombres que necesitamos el impulso a veces para hacernos estas pruebas. ¿Cómo los encuentra, doña Ana Patricia? Pueden llamarnos al teléfono 24 32 49 11 o buscarnos en Facebook, que es precisamente APRECAP, con P al final, APRECAP. En este momento tenemos muchísima información para ustedes, y si pudiera dar un último mensaje, Randall, es que pandemia o no, el cáncer de próstata está ahí y va a estar ahí. Una vez que pues, la pandemia se calme un poquito y podamos salir, por favor recuerden hacerse sus exámenes anuales. Ese examen les va a salvar la vida, y recuerden que ustedes tienen familia y que tienen hijos y que tienen gente alrededor suya que los quiere mucho y los quieren con ustedes muchos años. Entonces que sí vale la pena. Muchas gracias, doña Ana Patricia, por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Su mensaje final a mí, digamos, lo que me queda, y se lo digo como hombre cercano a los 40 años, es que no tengo por qué esperarme a que lleguen los primeros síntomas, porque podría ser muy tarde, sino, digo, por 10 segundos me empiezo a cuidar apenas cumpla los 40. Exactamente, Randall, más bien muchísimas gracias por la invitación a doña Ana Patricia, por tomarme en cuenta, ¿verdad? APRECAP. Y definitivamente es uno de los tumores más frecuentes en Costa Rica, ¿verdad? Con una mortalidad alta, ¿verdad? Cuando no se diagnostica a tiempo. Y es un examen muy fácil, ¿verdad? Sinceramente ahora, como yo a veces le digo a los estudiantes también, no hay excusa, digamos, ahora para ver casos tan avanzados de cáncer de próstata, ¿verdad? Habiendo tanta cosa, digamos, tanta apoyo de los medios, está el examen de sangre, hay el tacto rectal, ¿verdad? Que es un examen súper rápido y podemos hacer un diagnóstico temprano. Como dijo doña Ana Patricia, muy importante, bueno, tenemos familiares, tenemos abuelos, papás, tíos, gente que uno quiere mucho, y definitivamente una forma de quererlo es darle impulso para que se cuide, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo siempre le digo a los doctores que nos acompañan, porque sé que usted es especialista del Hospital San Juan de Dios, pero le pregunto también si usted da consulta aparte, doctor, y si da consulta aparte, puede dar con toda confianza, por supuesto, su contacto, porque hay muchas personas que nos preguntan por acá. Sí, claro. Bueno, yo atiendo en el Hospital Metropolitano, que queda aquí en San José Centro. El número de aquí es 2521-9595 o al 2521-6565. Y también atiendo en el Hospital La Católica, en Guadalupe. Ahí el número es 2246-3387. ¿Se pusieron de acuerdo con la canción? Sí, claro, Francisco ya escogió. ¿Cuál? Cuéntenme. Doña Patricia, diga usted cuál quiere oír. Bueno, yo quería dedicarle, ya que Francisco me da la oportunidad, quería dedicarle a mi papá una canción que siempre nos encantó, Mi Viejo, la de José José. ¿De José José me dijo? Sí, creo que sí. ¿Cuál canción? Mi Viejo, Mi Viejo. Ah, la de Piero, más bien. Ah, perdón. Sí, Mi Viejo de Piero. Gracias, doña Ana Patricia. Gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Hoy a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental, y les cuento que hace un instante el diario La Nación acaba de publicar que los directores de la Defensoría de los Habitantes acordaron pedir la renuncia a la defensora doña Catalina Crespo. 3:29. Feliz tarde, mi viejo. Despide Matices. Hasta luego.